Bien, continuamos con Escaño 131 y además de darle la bienvenida a Juan Cheput, muchísimas gracias por su presencia, hacemos lo propio con el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Bienvenido. Un gusto volver a dialogar con ustedes para tocar directamente el tema que nos convoca. Estas medidas anunciadas por el propio presidente de la República tras el destape de estos negociazoaudios o como usted prefiera llamarlos, que han puesto sobre el tapete las medidas que debieron tomarse quizá desde mucho antes. Empezamos con el congresista Cheput. Si yo llego al gobierno, llego ya con un estudio previo, con un plan de gobierno precisamente basado en dicho estudio, y sé qué medidas aplicar desde un comienzo. El presidente Kuczynski ha dicho que ha sido una víctima de la corrupción, se ha victimizado respecto a Carlos Moreno. ¿Es realmente necesario ahora ponerse en este papel de víctima o es que además de serlo, digamos que hay pues cierta participación por no haberse podido poner los lentes de medida para investigar a fondo lo que estaba pasando? Es muy difícil, Álvaro, porque cuando tú le das confianza a una persona y esa persona te traiciona, pues simplemente te ves inmerso en un problema sin haberlo ni siquiera anticipado. En este caso, conociendo nosotros que estamos en un sistema de corrupción y sabiendo de que el Perú lo padece desde los inicios de la República, estamos en un caso concreto en el cual el presidente y el conjunto de funcionarios de Palacio de Gobierno le dan la confianza a un individuo como Carlos Moreno, que termina traicionando la misma, ¿no? Entonces, es una situación particular. Como consecuencia de eso, se toman un conjunto de acciones que tienen como leitmotiv impulsar la lucha contra la corrupción. Pero yo quisiera circunscribir el caso de Moreno a un elemento en el cual, más allá de los antecedentes de este sujeto, tiene que ver con una especie de traición a la confianza que le brindó el primer mandatario. Es el tema de el negociazo al tema Brujas de Cachiche, en el caso de Ollanta Humala, ¿es la primera clarinada de alerta? ¿Cree usted que hay comparación? ¿Que también ha sido sorprendido el presidente Kuczynski como lo fue Ollanta Humala en aquella ocasión? Yo creo que algo de eso hay, ¿no? Yo creo que el presidente, yo tengo que entender eso, no conocía los antecedentes del señor Carlos Moreno, ¿no? No creo que sabiendo que era sentenciado por un delito lo va a contratar. Habrá obrado de buena fe, ¿no? Y había confiado en un señor que era director de un servicio médico en el Hospital Loaiza. Bueno, ser director de un hospital, ¿no? Es una especialidad importante. Bueno, uno dice, pues era un médico honorable, atiende un hospital estatal, y sin embargo era un señor que hacía lobby, no solamente el lobby, sino preparaba delitos para usufructuar ilícitamente. De tal manera que sí, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Digamos, una persona en gobierno anterior que también hacía lobbies, que pretendía preparar o favorecer a determinadas personas. Aquí también ahora se estaba preparando algunos delitos, ¿no? Pero si yo lo tengo como ministeriable y me dicen mejor no, ya no me empieza a oler mal alguna situación como para no darle más cuerda y permitir que se infiltre no solamente en el CIS, también lo había hecho, por ejemplo, en el tema de la sanidad de las fuerzas policiales. ¿Por qué seguir manteniendo a alguien del que ya me habían advertido? Bueno, bueno, eso tendría que contestarlo el presidente de la República, pero ahí debió indagar más, ¿no? Debió indagar más. Ahora, mira, yo creo que en el tema de fondo en esto, al margen de esta situación de caso de corrupción coyuntural, yo veo con muy malos ojos los llamados asesores ad honorem. Eso sirve para un caldo de cultivo para meter actos de corrupción, porque este señor era ad honorem y se iba a llevar supuestamente, si no lo grababa, un montón de plata a costa del dinero de la gente. Entonces, esos cargos que no se saben si son funcionarios públicos o no son, debían desaparecer. Al fin y al cabo, los ministros son la gente de confianza del presidente y quien les tiene que decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, que una persona honorable y que otra persona no es honorable, indagando y viendo a quién le voy a recomendar al presidente que pueda tener algunos colaboradores. De tal manera que yo creo que el presidente debía desaparecer estos cargos de asesores ad honorem. Yo creo que ese es el punto de partida, porque si hubiera sido un funcionario, yo creo que la situación hubiera sido distinta. A ver, su hoja de servicio de este señor,
¿Dónde trabaja? A ver, tráigame todos los antecedentes. Es distinto, ¿no? Un ad honorem que por una vinculación política, bueno, confían en la pericia, digamos, en algún tema. Yo creo que eso, yo lo he dicho varias veces, eso de ad honorem es simplemente un engaño porque se presta para... En el caso de Moreno no podía ser de otra manera porque ya cobraba un sueldo por... Pero era ad honorem para el presidente, ¿no? Que era altruista. Pero por eso te digo, esos cargos ad honorem es cáncer para el presidente. Yo creo que eso debería desaparecer. El presidente ha dicho tenemos que eliminar la corrupción porque la corrupción elimina trabajos. ¿Por qué? Porque es la argolla, la influencia la que consigue el trabajo. ¿Hay argollas en este círculo que rodeaba al presidente? Porque... precisamente no por méritos, digamos, académicos, el señor Laván, por ejemplo, o el señor Villacorta, lograron llegar a este círculo que, como dice el propio PPK, ya más parece, más que círculo, una argolla. No vaya a terminar teniendo más argollas que la bandera, pues, de los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Podemos hablar de argollas en el entorno del presidente? Mira, argollas o mafias ha habido durante el fujimorismo, terribles para el país. Ellos especulan, por ejemplo, con que el presidente, en el caso específico de Moreno, era un conocido y lo designó a dedo, cosa que se va desvirtuando en el camino. Argollas hay, como te señalaba hace un rato, a lo largo de la historia del Perú. Entonces, cuando el presidente habla de ese fenómeno de la corrupción, está hablando en términos sistémicos, que hay un sistema que tenemos que desterrar. Hay varias cosas que se tienen que hacer en el interior. En primer lugar, cortar los estímulos a la corrupción. ¿Cuáles son esos estímulos? Uno de ellos, de que un sujeto que incurre en un acto ilegal puede volver al aparato del Estado. Por otro lado, no hay castigo social. Es decir, esta persona se puede reivindicar fácilmente luego de un periodo de tiempo, ¿no? Prescribe el asunto y simplemente vuelve a la vida normal. Cosa que no va a pasar ahora ya con la muerte civil. Con la muerte civil, efectivamente. Y por otro lado, también el papel del Parlamento. A mí me agrada, en lo personal, haber escuchado a la presidenta del Congreso señalar que en los próximos días va a haber un pleno específico para tratar de temas de corrupción, para que de esa manera nos aboquemos de una vez a legislar sobre un tema que es reclamado por toda la opinión pública. ¿Y por qué esa predisposición del Parlamento y del presidente? Porque al ser un sistema, el de la corrupción, hay gente infiltrada en todas partes. Entonces es difícil acceder a quiénes son los cabecillas, quiénes son los que estimulan, quién es el corrupto y quién es el corruptor. Acá hay un trabajo que se tiene que hacer también con la empresa privada. Hay, en el caso específico de Moreno, laboratorios, clínicas, etcétera, etcétera, que estarían incentivando a cometer esos delitos. Por lo tanto, hay que atacar en varios frentes. De allí lo que menciona el presidente en términos de argollas. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos con la ampliación de estos temas y de las 5 medidas propuestas en donde está esta comisión de integridad. Volvemos. Muy bien, continuamos con este interesante diálogo. Nos acompañan Juan Cheput y Johnny Lescano. Terminábamos con el congresista Cheput, vamos ahora a continuar dialogando con Johnny Lescano. ¿Coincide Acción Popular, por ejemplo, en los puntos del plan de gobierno de PPK, ¿no?, que fueron puestos en conocimiento de la población antes de la elección, con la creación de esta ley ficha limpia para cargos públicos que parece que se quedó en el plan de gobierno y no se implementó, porque de haberlo hecho no hubiera pasado pues un caso como el de Carlos Moreno? ¿Coincide Acción Popular con que debería implementarse esta ley en el Congreso? Claro, claro que son iniciativas que tienen por objeto evitar que los funcionarios públicos, quienes trabajan para el Estado, delincan en contra de los intereses del país, en los intereses generales. Sin embargo, fíjate, ya la ley trae una serie de disposiciones de la ficha limpia. Cuando tú lees la ley del Poder Ejecutivo y otras leyes que tienen que ver con el sector público, dice que los funcionarios públicos deben tener conducta intachable. Se acabó pues ficha limpia. Eso ya está, pero entonces, fíjate, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, yo pienso que la aprobación un poco limitada de la Unidad de Inteligencia Financiera de alguna manera disminuye la posibilidad del Estado que luche contra la corrupción. Ya no es el funcionario público de oficina el que está causando los casos de corrupción, sino aquellos que tienen más poder, pero que están mezclados con narcotraficantes, sacan dinero ilícito, y eso tiene que, digamos, ser filtrado por una institución que es la Unidad de Inteligencia Financiera. De manera tal
que se dio decir que la Unidad de Inteligencia Financiera remita información también a los entes electorales a efecto de poder ver quiénes se están presentando para ser autoridades elegidas por el pueblo y que tienen gran poder, un parlamentario, un gobernador regional, los expresidentes regionales, los alcaldes y el presidente de la República. Salgado ha dicho, nosotros vamos a colaborar, pero por favor abastezcanlo de proyectos y propuestas. En el plan de gobierno también se decía apoyo decidido a la mejora de la administración pública, recogiendo los mejores elementos de la ley Servir, existente selección de nuevos funcionarios profesionales. ¿Qué pasó en este tema? Ya que una de las medidas que ha anunciado el presidente de la República es el ordenamiento de la revisión exhaustiva del despacho presidencial, allí precisamente donde está este círculo de asesores que no funcionó. Tenemos que tomar en cuenta que este gobierno recién va a cumplir 3 meses y durante la primera etapa hemos tenido un periodo en el cual tanto el Parlamento como el Ejecutivo ha estado abocado al tema de la delegación de facultades. Por otro lado, en este mismo momento, en el Congreso, todavía tenemos una carga incipiente de proyectos de ley que están emanando de las diversas comisiones dictaminadoras. Y en el caso del Ejecutivo ha habido una predisposición a empezar a trabajar con algunos proyectos que tienen que ver con la mejora de ese proceso de la lucha contra la corrupción, y por otro lado todavía no se ha podido implementar una estructura organizativa que impida que se infiltre en algún tipo de elemento pernicioso, ¿no? Como es el caso de Carlos Moreno. Pero volteando la página y mirando de manera proactiva hacia adelante, yo felicito las medidas del presidente porque en conjunto con el Congreso van a poder implementar un grupo de dispositivos que yo creo que nos va a ayudar a luchar contra la corrupción. Ahora, sin el Poder Judicial esto va a ser imposible, porque está claro que el Poder Judicial en muchas oportunidades, identificado el individuo, pues procede a exonerarlo a través de acciones de amparo, de prescripciones, de dilatación de juicios, etcétera, etcétera. Por eso es que se le tiene que incorporar, porque existen leyes, pero el problema es que esas leyes no son aplicadas correctamente, o por desidia, o porque en el Poder Judicial algunos malos elementos se ponen de acuerdo para entorpecerlas. Y a eso se refería el plan de gobierno, que en su primer punto decía reforma y modernización del Poder Judicial. ¿Es posible hacerlo desde el Ejecutivo? Por supuesto, yo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Moisés Naín en Paracas, en la conferencia anual de ejecutivos, donde ante una pregunta de todos, de los asistentes, de cuál sería la única reforma, si tuviera que hacer una sola reforma, ¿cuál haría? Él dijo la del Poder Judicial. Para cualquier país que pretenda ser desarrollado, pues tiene que entender que el Poder Judicial es la columna vertebral del proceso de toma de decisiones. Un Poder Judicial corrupto impide de que el país pueda derrotar a la corrupción. Entonces, involucrar al doctor Ticona y a todos los actores que vengan de ese poder del Estado sería importante para que de esa manera se entienda que su papel en el diseño de una lucha anticorrupción es gravitante. Es simplemente exhortar al Poder Judicial a que se autorregule, a que se involucre, a que realmente agarre el toro por las astas, porque de otro lado el Ejecutivo podría ser pues acusado de una especie de intervencionismo en cuanto tenga la facultad de reformar y modernizar por sí solo el Poder Judicial. ¿Esto es posible? No, sí es posible, porque el Congreso dicta leyes y se le ha delegado funciones para dictar leyes al Ejecutivo, de tal manera que las normas que dicte, que son decretos legislativos, tienen el valor de una ley, y todos los ciudadanos, incluido el Poder Judicial, tiene que cumplir con esas leyes. La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial sale del Congreso, la modificación al Código Penal, y luego ellos cumplen esas leyes, de tal manera que no hay ningún tipo de injerencia en las leyes que podría dictar el gobierno con las facultades que le ha dado el Congreso para comenzar a reformar algunas cosas para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, antes había una institución que se llamaba el Seriajus, un consejo donde estaban todos los poderes del Estado, incluso los colegios profesionales, a efecto de tomar medidas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Ha estado el Congreso en esa comisión, ha estado el Congreso, el Gobierno, ha estado el Poder Judicial, ha estado el Tribunal Constitucional, han estado todos los entes. Y hay un resultado concreto de las reformas que se necesitan. Habría que empezar con el Consejo Nacional de la Magistratura. También el Consejo Nacional de la Magistratura, exactamente. El Consejo adolece de una serie de debilidades que hay que comenzar a fortalecer y
obviamente para su mejor funcionamiento. Pero yo creo que las leyes se dan y todos tienen que cumplir. Salvo que sea inconstitucional, que presentarán pues su demanda si creen que se ha vulnerado alguna función del Poder Judicial, La ¿no? Seriajuz, como tú bien señalas, dio un documento. Claro que Empezó sí. con el gobierno de Valentín Paniagua, culminó con el de Toledo, era la Comisión Especial Ahí de hay Reforma propuestas ya Institucional concretas. de la Administración de Justicia. Claro. Y cuando sale ese documento, lamentablemente durante la gestión del presidente García no se llegó a implementar. Pero sí hubo un esfuerzo integral en el cual se tenía que ver el Consejo Nacional de la Magistratura, porque nombra a los jueces, el papel del Congreso. Un congresista puede acusar constitucionalmente a un juez que se comporte mal. Yo creo que no hay que tenerle miedo a utilizar las facultades que nos da la Constitución para poder señalar y fiscalizar a un personaje del Poder Judicial si es que atenta contra las leyes. Entonces, en la medida que funcionen todos los poderes del Estado, yo creo que como consecuencia de eso se va a poder luchar efectivamente contra la corrupción. El señor Eduardo Vega, que ha sido Defensor adjunto. defensor adjunto y que va a presidir esta Comisión Presidencial de Integridad, ha dicho que no va a dar diagnósticos, que va a dar soluciones. Sin embargo, esta Comisión Presidencial de Integridad no estaba prevista en el plan de gobierno, a tal extremo que hay algunos parlamentarios que han dicho que con comisionitis no se va a poder erradicar la corrupción. ¿Hay un eslabón perdido entre el plan de gobierno y la Comisión de Integridad, o es esta última una comisión de emergencia que existe sí, solo sí, luego del escándalo del negociazo? Mira, la política es saber reaccionar. Y la política también significa plantear soluciones para situaciones especiales. Hacer política no es denigrante ni significa ir en contra de algún tipo de manual. El político de manual, el político que se ciñe a su plan y que ignora la coyuntura, pues que se dedique a ser gestor de empresas o cualquier cosa, pero menos un político. Un político tiene que reaccionar y yo reivindico la política. Si ha habido un problema como el del señor Carlos Moreno y el problema ha significado un deterioro de la imagen del presidente, pues ante eso, soluciones. Y una de las soluciones es esta Comisión de la Integridad, que va a plantear medidas efectivas para luchar contra la corrupción, y hay que verlo de ese punto de vista. No lo veo como una comisión más, pues está acotada a 45 días. Y al incorporar a una persona que tiene conocimiento pleno de la gestión pública, como el señor Eduardo Vega, yo creo que los resultados van a ser efectivos. En Acción Popular, ¿cómo se ve esta comisión? ¿Se la ve como un real aporte o como un salvavidas para, digamos, darle el libreto al presidente y al Consejo de Ministros? Sí, o sea, los precedentes, los antecedentes no son muy positivos en ese sentido. Se creó el SAR anticorrupción, se creó la Comisión Anticorrupción y prácticamente algunos casos los han tenido que desaparecer. Ojalá que en este caso esa comisión presidida por Eduardo Vega sea una comisión que quite ese estigma, este tipo de comisiones creadas en el Ejecutivo. Bueno sería, por ejemplo, que el señor Eduardo Vega, que ya bueno, la comisión está creada, que hay que impulsar, que hay que ayudarla, que dé las medidas, vea los asesores de los ministros. Por ejemplo, oye, este señor está bien ahí como asesor o está mal como asesor, para que eviten lo que está sucediendo con Moreno, ¿no? O que sean asesores que simplemente tengan tinte político o tinte de amigo, sino que sea un asesor que ayude a ese ministerio a sacarlo adelante en las gestiones que le ha encomendado la ley. ¿Y 45 días será suficiente? Yo creo que sí. Yo creo que rápidamente hacen una gestión, por lo menos como para responder a las cosas que se han presentado, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece una tarea para esta comisión, ¿no es cierto? Interesante. Otra tarea de ver lo que decía Juan, la situación de articulabilidad. Porque en cualquier momento lamentablemente se pierde ¿Qué vida. compañía de seguros le va a querer dar un seguro de desgravamen a los familiares de Pero no se un presentan bombero? este tipo de accidentes? ¿Has visto? No sé cuántos años estamos hablando, muchísimos años que un... Desde el incendio del actual, que está junto al edificio del Congreso, frente a la iglesia de San Pedro. Exactamente. Entonces, yo no creo que sea un asunto de muchos millones de mucha siniestralidad. Claro, de mucha siniestralidad, ni tampoco de montos significativos para comprar la prima. Pero el SOAT se ha salido por ley. Fue creo por ley. Esto necesita también un seguro de esa naturaleza más o menos parecido para cubrir la vida de los... Además, el número es tan pequeño, ¿no?, en relación al aparato del Estado que podría ser subsidiado por el gobierno de turno. Claro que sí. Entonces, ahí está una idea, ¿no? Ya, hagamos un SOAT de bomberos presupuestal y que esté en el presupuesto de la República. Así es. ¿Sabes por qué? Porque la condición es difícil, porque como no reciben un sueldo, no hay una condición laboral típica en el Estado.
Entonces tenemos que ser creativos para que de esa manera le podamos brindar a los bomberos una protección adecuada para ellos y sus familias. Porque no solamente es el caso que pierdan la vida, sino en algunos casos quedan limitados físicamente por una quemadura, por una explosión, cualquiera de esas cosas que también tiene que ser protegida. Entonces, hay que ver un paquete integral que contemple todos esos aspectos. Si no podemos cumplir con los discapacitados que ha originado, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y la Policía, la lucha contra el terrorismo, imagínense qué pueden pensar los bomberos. Mira, ahora, ¿qué será de mí? Allí podríamos hacer alianzas con la empresa privada, porque cuando se incendia una fábrica como este caso que es privada, acude un bombero, ¿no? Y no hay un justiprecio por ello, más allá del agradecimiento. Entonces yo creo que con participación de la empresa privada se podría hacer algún tipo de beneficio para para este cuerpo noble de bomberos, para que de esa manera puedan estar debidamente protegidos. Lo que sí es innoble es la posibilidad que han deslizado muchos congresistas y analistas de que este incendio haya podido ser provocado. Sí, dice que han sacado un reportaje en un canal de ATV indicando de que se ve que han habido algún tipo de incendio o fogata o fuego provocado en uno de los que venía del mismo almacén y no en la fábrica de zapatos, como se ha dicho. Eso sería gravísimo, ¿no? Porque eso ya demostraría que quieren ocultar algún acto ilícito de esa documentación que posiblemente iba a ser materia de investigación. Que en el almacén del Ministerio de Salud, donde además de las medicinas se guardaban los documentos que el propio presidente ha dicho que no cree que se hayan perdido, que debe haber pues un backup o un respaldo informático. Claro, informático, ¿no? De eso. Pero mira, no solamente ha habido esos daños, sino como bien lo han dicho hoy en el Congreso, 3 fallecidos. Pues. Eso no tiene nombre, claro, ¿no? Eso es indignante. Y hay justificación para la sospecha, porque no olvidemos cuando era ministro Hernán Garrido-Leca también se incendió un almacén del MINSA. Y luego del sector educación, también eso fue en el caso del gobierno Aprici, y con Ollantumala se incendiaron también en el sector educación, justo cuando había problemas de corrupción. Y en algunas municipalidades también ha habido incendios sospechosos, ¿no? Muy oportunos. Muy oportunos. El Palacio Municipal de Chiclayo, por ejemplo, se quemó íntegramente, ¿no? Hace algunos años. Entonces, ojalá que en este caso se llegue a verificar bien qué pasó en el acto. No se puede porque a descartar veces pasa la noticia y se acabó ahí, ¿no? De repente, pero la comisión pues de fiscalización tendrá que... La comisión de fiscalización decía por delitos de corrupción y otros probables delitos, ¿no? A sugerencia del congresista Mauricio Muller. Podría ser el concurso de esta, digamos... Que podría ser asesinato. Posibilidad, ¿no? Claro. Sí. Claro, hay delitos ya más graves que pueden derivar de estos últimos hechos. En todo caso, la ministra tendrá que precisar si es que se ha perdido esa información que podría ser... El miércoles viene la ministra de la Comisión de Fiscalización a dar un informe y ahí le preguntaremos. He pedido yo que se solicite un informe a la compañía de bomberos y seguramente a la policía para ver el origen del fuego, porque ya deben estar haciendo el peritaje correspondiente, ¿no? Podría tener algún elemento para... Podría pedírsele por lo menos que confirme si es que información valiosa del CIS, de adjudicaciones, de contrataciones, de licitaciones que tengan que ver con aristas tipo Moreno, estaban guardadas en ese yo creo almacén. Que esto del organismo de esta OCE que tenemos del BUR, que tiene que ver con los contratos del Estado, deben también tener copias por ahí, ¿no? Y capaz por gusto han incendiado eso para tapar delitos, sabiendo que en otro lado ahí les tienen las pruebas, ¿no? ¿Cómo poder hacer para evitar que estas digamos, elucubraciones nunca más nos vuelvan a invadir? Es decir, siempre estar sospechando de que se recurre a un incendio o un hecho criminal para poder tapar la corrupción. Mira, seguimos viviendo en la época industrial, ¿no? Del papel, cuando ya existen mecanismos de gobierno electrónico que permitirían de inmediato digitalizar todo. En la medida que todo se digitalice y que el respaldo sea electrónico y no material, pues simplemente las posibilidades de desaparecer documentos se minimizan. Debería también haber un ordenamiento urbano para que no conviva el tema industrial con el tema urbano, el tema... Así es, pero Lima es toda una mezcla, he visto, pues hay un grifo, más allá hay un nido, etcétera, hay un desorden. Junto a universidades que está prohibido en cualquier lugar. Sí, pues, pero esa es la informalidad. Si hay universidades que funcionan en el segundo piso de un chifa, ¿no es cierto? Y los municipios ahí tienen que hacer una tarea mucho más
rigurosa para ver si eso ¿Ya está, es un caso perdido sí, el desorden urbanístico de la ciudad, por ejemplo? No, hay o de las posibilidad, hay capitales? posibilidad de reordenar. Hay algunas cosas que se están haciendo. Han construido en la vía pública, ha ido el municipio y ha destrozado eso. Casas, habían hecho puentes, escaleras. Uno tiene que establecer la autoridad para que las cosas no se nos vayan de la mano, ¿no? Aparentemente consecuencias del crecimiento desordenado de nuestras urbes de los últimos 50 Y la años. desidia, ¿no? Mira. De la desidia, porque ese almacén debía haber tenido detectores de fuego. Así es. De detalle, se prendía y salen los funcionarios Y la misma lo fábrica. y la misma detectores. Creo que hay normas técnicas Por en ese supuesto. sentido. Y esto no tiene Mira, nada. ahí hay un problema No puede que ser. tiene que ver con la informalidad o la inseguridad laboral, que debería intervenir también el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque, como acaba de recordar Johnny, cuando se trata, y te hablo como ingeniero industrial, cuando se trata de empresas de manufactura que manejan elementos tóxicos o combustibles, hay normas rigurosas de control de calidad y de seguridad para detectar incendios, explosiones, etcétera, etcétera, que permiten minimizar el desastre, pues es detectado a tiempo. En este Realmente. caso, indiscutiblemente no lo ha habido. Y esa es una sanción que merece una investigación previa que desde mi punto de vista tiene que estar a cargo del Ministerio de Trabajo. Bien, las palabras finales respecto al tema central de este interesante diálogo respecto a la erradicación de la corrupción en el aparato estatal. ¿Cree usted posible que con este Congreso y con su interacción con el Ejecutivo y el Poder Judicial podamos realmente el 2021 llegar a un bicentenario con por lo menos esta lacra reducida a su mínima expresión? Si hay voluntad política, sí. Si todos estamos viendo ¿La hay? a los intereses del Perú, yo no lo veo. No lo veo. Siempre hay políticos o hay organizaciones políticas que quieren llevar agua para su molino. No veo todavía que se esté con la voluntad firme de luchar contra la corrupción para llevar adelante el Perú. Ojalá que me equivoque y que, como tú bien dices, el 2021 tengamos por lo menos un avance sustantivo en la lucha contra la corrupción y también contra la delincuencia que al país, al ciudadano común y corriente, le hace muchísimo daño. Hagamos el esfuerzo, o si no, denunciemos lo que está pasando. Esa es nuestra función también en el Parlamento, decir, oiga, estos sectores no quieren hacer una buena reforma, no quieren aprobar este tipo de leyes. Entonces yo, con los precedentes que han pasado en las pocas semanas que hemos tenido algunos debates para luchar frontalmente contra la corrupción, he visto una especie de cálculo político, que no quieren aprobar las leyes que necesita el país. Firme y feliz por la unión, ¿llegará así el Perú al bicentenario o fue un discurso onírico de PPK que No, ahora ya se olvidó en 2 meses y medio? Yo juramenté también cuando fui congresista como firme y feliz por la unión, porque recordé el lema de los padres fundadores de la patria, ¿no? Y me inspiré en Valentín Paniagua, que cuando culminó su mensaje a la nación en noviembre del año 2000, también hizo remembranza de ese lema, que yo creo que debe ser el mantra que nos debe alumbrar de acá al bicentenario. Yo veo las cosas con optimismo. Muy bien, ha sido un gusto dialogar con ambos. Gracias, Realmente Álvaro. un privilegio poder contar con su presencia y también con su audiencia, estimados amigos. Será hasta la próxima oportunidad aquí en Escaño 131. Muchísimas gracias.